oportunidad nuevamente en una zona de la quinta región, específicamente en Quillota. Pero en esta ocasión nos vamos a introducir a una de las tantas leyendas que se encuentra plasmada en uno de estos puntos y que tiene directa relación con el Cerro Mayaca. Trata sobre una persona que vivía en un bocamina y que aún se encuentra en este lugar. Y lo que se escuchaba, amigos, es el río Aconcagua que pasa a un costado precisamente de este Cerro Mayaca que se encuentra ahí donde está mi dedito. Existe hoy en día una cueva la que a través de muchos años ha guardado un gran misterio. Pero para poder conocer esta historia le he pedido ayuda a un gran amigo. Hola Jotita, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Quillota, hoy para conocer una nueva historia que te ha interesado de este lugar. Cristian, como dije, ¿dónde queda exactamente esta cueva? Esta cueva queda en los faldeos del Cerro Mayaca, en la parte norte específicamente de los faldeos que dan hacia el río Aconcagua. La leyenda que vamos a conocer hoy es la que se denomina la Cueva del Loco Eustaquio, y que si bien hoy ven que se encuentra rodeado por muchos hogares, tendremos que viajar en el tiempo para poder llegar a aquella época en donde este cerro se encontraba solo con naturaleza, lleno de piedras gigantescas como se encuentran ahí, y a su vez también solo existían arboledas en todo este sector. Mira Jotita, todos esos faldeos que vemos del cerro, antiguamente, antes de que llegaran las viviendas, habían bocaminas, pequeños puntos de trabajo minero. Con el tiempo ya se dejó de realizar ese tipo de labores acá y muchas de las viviendas quedaron con esas bocas minas atrás de las casas. Algunas las fueron cubriendo, tapando por razones de seguridad, por el cuidado de los niños. Y una de esas bocas minas que estaba por el sector de Aconcagua Norte que conocemos hoy por hoy, era en la cual en esos años desde que se cuenta la leyenda del Loco Eustaquio vivía este ermitaño. Esta cueva ha tenido su historia a través del tiempo, la que de acuerdo a muchos historiadores y muchos testimonios de quienes vivieron en aquellas épocas, decían que esta leyenda primeramente partió con un ermitaño que habitaba, quien asimismo se consideraba como una persona que era alejada de toda la sociedad. Por ende llegó hasta este bocamina para poder habitar en él. Y es así también que dicen que este hombre era un poco mujeriego y una vez que encontró su verdadero amor, él tenía la intención de poder enamorarse pero no podía hacerlo. Por ende él se sentía muy solo, muy triste y precisamente también fue un motivo por el que vivió en esta cueva. Y él también en su mente tenía la idea de ya desaparecer de este mundo, en donde en aquellos años era muy común la enfermedad del tisis, más conocida también como la enfermedad de la tuberculosis, y se cuenta que uno de los curitas de aquella época la contrajo y muere por culpa de esta enfermedad, en donde el manto que él traía lo tiraron precisamente en este Cerro Mayaca, cayendo justo al lado de este ermitaño. Él al verlo y al saber que ya no quería seguir viviendo, tomó este manto para poder contagiarse y se lo puso, pero el destino no lo quería dejar ir, puesto que vivió muchos años con ese manto puesto. Y es ahí en donde cuentan estos historiadores que la muerte de él no fue por ninguna enfermedad ni tampoco por lo solitario, sino que un día tuvo una riña con un guaso que estaba ebrio y este lo lació con una soga y lo comenzó a arrastrar para hacer reír a sus amigos, pero no se dio cuenta que entre todos los golpes que le daba hace que él pierda su vida. La leyenda del Loco Eustaquio, que se conocía por la primera mitad del siglo del 1800, derivó posteriormente e influenció a Zorobabel Rodríguez, un destacado hombre de letras de esa época que era quillotano de nacimiento, el cual basó la leyenda del Loco Eustaquio a una novela que se tituló igualmente La leyenda del Loco Eustaquio y que se publicó en el año 1864, en la cual, tomando la historia del Loco Eustaquio y de la cueva, se adaptó a un triángulo amoroso que terminaría de forma trágica. Esa mina tiene una historia bonita. Me contaba mi papá que esa mina tiene una historia de un joven que era de La Parma, que él se arrancó con una pareja para acá y se quedó en esa mina. Hasta ahí yo sé que la niña murió y por eso es que ayer como que se volvió loco y pusieron la mina del Loco Eustaquio. En este cerro es como una piedra, una masa de piedra, se encuentran varios agujeros. Llegamos a uno de los hogares en donde nos indicó que cuando él llegó a vivir aquí decían que esta era la verdadera cueva del Loco Eustaquio. Pero también hay que considerar que tenemos muchos agujeros, pero igual pudimos entrar a esta, así que aquí es donde vamos a grabar con Cristian. Así es, está lleno de cuevas lo que es el sector del Cerro Mayaca, pero este es uno que muchos dicen sería la cueva del Loco Eustaquio y nuevamente don Luis Rotamales nos autoriza a ingresar para que lo podamos conocer por dentro. A las puertas
de esta cueva para conocer lo que decía este libro que fue escrito por Zorobabel Rodríguez. Considerando o pensando en que esta puede ser efectivamente esta cueva, esta persona que era ermitaña se protegía de todo ese techo que estaba como confeccionado naturalmente por piedras un poco angostos, pero en definitiva hoy en la actualidad con algunas maderas que al parecer los propietarios de la casa utilizaban como criadero de algunos animales y que hoy en día se encuentra de la siguiente manera. Antes de entrar a esta cueva, quizás quieren conocer la historia de este libro, el que comienza con dos personajes principales. Uno que era Manuel, el que vivía precisamente en esta cueva, y otra persona que era María. Ellos, la primera vez que se encontraron, se enamoraron. Pero había un problema, puesto que María estaba a cargo de Mercedes, la persona quien la cuidaba, y ella no estaba de acuerdo con este noviazgo, por ende se la lleva hacia su hacienda para así poder alejarla de Manuel. Y quizás ustedes digan que se la llevó simplemente porque no quería que estuviera con ella, pero había un tema de trasfondo. Esta señora Mercedes estaba enamorada de Manuel, pero él no la quería a ella, sino que quería a María. Algo un poco enredado, pero en el fondo esta tutora de María enloquecía de amor por Manuel, pero Manuel no quería a María. Entonces Manuel, una vez que se enteró que Mercedes se llevó a María a su hacienda, hizo hasta lo imposible por ir a buscarla, porque obviamente estaba enamorado y María también estaba enamorada de él. Entonces, sin pensarlo más, se fue corriendo hacia esa hacienda. Y una vez que llegó allá, vio a María que estaba entre las flores. La ve, la toma y como que la rapta, pero ella, al darse cuenta que era su amado Manuel, se dejó llevar y decidieron arrancar de ese lugar. Mercedes se enfureció muchísimo, mandó a los peones de su hacienda para que vinieran a buscar a María y si era necesario tenían que disparar. Ellos corrieron por varios sectores de Quillota hasta llegar precisamente a este Cerro Mayaca, en donde una de las balas impacta directamente a María, quitándole la vida. Y es así como Manuel destruido la toma en sus brazos y viene precisamente en el que hoy es conocido como la Cueva del Loco Eustaquio, en donde entierra a María y se queda a vivir sobre este lugar. Y es así como pasaron los días y él, inundado de pena y viviendo en este agujero que es el que vamos a conocer a continuación. Comienza a oscurecerse un poquito. Por lo mismo traje una linterna. Y lo primero que se nota es que cambia la voz completamente. Y esto tiene un tope. Aquí las paredes siguen de piedras. Como que está tapado con tierra. Y como que se está hundiendo un poquito. Es como si existiera para abajo algún agujero que hoy fue tapado. Hay restos de cosas blancas como si las palmas... ¡Ay! Miren, amigazos. Cayó una gota de agua. Está goteando aquí dentro. En este minuto trato de pisar de a poquito, pero estamos en el fondo, en el límite, en donde están las arañas. Hay muchas telas de arañas, agujeros y algo impresionante que desde la parte superior como que brota el agua y comienzan a caer gotitas de vez en cuando, y es lo que también mantiene un poco húmedo el piso de esta cueva. También se nota el filo de esta piedra. Incluso a pesar de que se alcanza a ver hacia afuera, se pierde un poco los sonidos que provienen. Es increíble el estar entre estas paredes considerando la verdadera leyenda o quizás lo que se escribió en ese libro, pero ambas decían que este hombre habitó de cierta manera y que les puedo decir que en este minuto se encuentra un lugar muy solitario, muy alejado, muy apartado de toda esta sociedad, pero que a su vez también marcó toda esta zona de Quillota y en donde muchas de las personas decían que en este punto fue el último lugar en donde se vio este ermitaño o este Manuel escrito en aquella historia. En la parte de afuera, que esto correspondía a un bocamina, este hombre Manuel, en ese entonces no existía ninguna de estas casas, ninguno de estos hogares, sino que simplemente daba directo a este río Aconcagua. Finalmente, en el cielo
ve un destello gigantesco que ocurrió después de haber enterrado a su amada, y él, sin nada más que hacer, se lanza al río en busca de este destello, pensando que era ella misma, en donde al final pierde su vida. Mira, Jotita, estar acá adentro, poder tocar estas piedras, ver la cueva hacia el interior, produce ese cruce de la historia de Quillota de hace casi un siglo y medio con lo que era la leyenda del Loco Eustaquio, que después se llevó a esa novela de Zorobabel Rodríguez. Y hoy, en el año 2024, continúa estando esta cueva en la casa del señor Retamales, acá en el sector del Cerro Mayaca, que para muchos es la cueva del Loco Eustaquio, aunque otros vecinos, como te dije, también dicen que la que está, otras cuevas que hay en sus casas, en sus patios de sus casas, serían la del Loco Eustaquio, pero muchos, la mayor cantidad, señala que es esta. De ahí a saber cuál es la verdad, todo es parte también de la leyenda, pero es la historia pura de lo que alguna vez fue ese ermitaño que vivió en el Cerro Mayaca y en alguna de sus cuevas como esta. Y amigazos, llegando al final de este video junto a Cristian, que también estoy muy agradecido, Cristian, por haberme indicado por dónde quedaba exactamente. Recordar también que Cristian hace contenido y ahí están apareciendo sus redes sociales, su canal de YouTube. Vayan a seguirlo porque tiene contenido muy interesante. Y Cristian, muchas gracias por todo. No sé si algo que decir, porque Cristian también vino. Así que no sé, quiero que me digas si tuvo algún cambio esto. Cuando vine hace casi 2 años, Jotita, esto era una palomera. Estaba lleno de palomas en ese tiempo. Hoy ya hay pocas palomas, es más fácil recorrerlo, está más amplio, entre comillas, el espacio, y sin duda continúa como un vestigio de la historia quillotana. Se nota también que esto tiene, como que marca esta zona, como que marca y que aquí existió algo, como lo dice su misma leyenda, así que algo muy interesante, y espero de corazón también que esto no se olvide y que sea siempre recordado. Así es, Jotita, esa es la gracia de tratar de documentar estos lugares y otros muchos que de repente con el paso del tiempo puedan desaparecer y que queden registros audiovisuales hoy por hoy para las futuras generaciones. Así es. Así que amigazos, como les digo siempre, nos estamos viendo el próximo fin de semana. Su like, su suscripción en caso no lo haya hecho porque me ayuda muchísimo. Y cualquier comentario o argumentando la leyenda o la historia, bienvenido sea. Muchas gracias por todo y nos estamos viendo el próximo fin de semana. Chau, chau amigazos. Chau.